Sí. Y lo más probable es que vamos a hacer una voluntaria en 12 para aquellos que quieran también. Pero como vieron, en el bloque de las 12, que extrañamente no debería estar ocupado, está ocupado. Hay, digamos, 14 y 9 personas que tienen algún tipo de actividad. No crean que era segunda. Pero bueno. ¿Y algún tipo de comentario para Sí, más allá como de bueno, ya justo hasta la clase pasada, con el tema de temática. Digamos, el temario, lo que queremos hacer. ¿Está bien? No sé si hay alguna otra duda práctica. ¿Estamos bien? Entonces, voy a abrir digamos, la encuesta y se la recuperaremos el próximo viernes, si es el caso, y se responden pronto, puede ser mañana mismo. O sea, mañana mismo podría ser la clase. Entonces, vamos en eso. Entonces, un pequeño repaso para entonces preguntas. Entonces, el repaso de aquí estábamos viendo, estábamos hablando de ya de corrientes, repaso. Ok, corrientes. Ok, entonces estábamos hablando de corrientes eléctricas y corrientes eléctricas. Entonces, ¿qué estamos viendo de corriente eléctrica? Lo primero que estamos viendo es que vimos, o la idea esencial, es, de todas maneras, veo que esta gente se conecta de casa, así que a veces quieren hacer preguntas, lo pueden hacer por el chat, se me olvida recordarles. Entonces, la idea esencial es que teníamos algún tipo de fuente, que es la anotación usual de batería, no confundir con un condensador. Condensador son dos barras paralelas iguales, una batería, en general voy a colocar acá, batería, solo esa anotación, batería nos gusta hacer así. Y espero hoy día, si tenemos suerte, una batería es algo así, y ese simbolito equivale a una batería, por ejemplo, una pila o una batería de las que usamos así. Si tenemos suerte hoy día, espero que sea así, vamos a poder discutir por primera vez el bonito programa, como va sacando elementos y los coloca, vamos a poder jugar, digamos, pero espero que alcancemos a ver, pero bueno, en este caso, la batería la colocan con una pila más bien, entonces uno puede colocar pilas, etcétera. Ya veremos cómo podemos jugar con ese tipo de cosas. Entonces, aquí vimos que cuando aplicamos una diferencia potencial, eso típicamente notamos así de cero. En el futuro vamos a ver que tenemos alternadores, que son simplemente cuando coloque el campo magnético, vamos a ver cómo Faraday logra hacer una gran revolución, tenemos un generador de corriente a través de estos imanes que giran. Ahí vamos a cambiar nuestra fuente por alternadores. Entonces, esto es un material donde esencialmente tenemos portadores, que típicamente en nuestro caso van a ser electrones, y ellos se mueven en este medio, y al moverse por él, vamos a ver que entonces la carga cambia en el tiempo, y eso es el primer concepto importante de corriente eléctrica, que se mide en amperes, y esto es simplemente la variación de la tasa instantánea de la carga. ¿Okay? Lo otro que vimos, que este concepto que fue muy importante, porque fue el primero que se empezó a desarrollar, lo relacionamos a un concepto más bien microscópico, que es como entendemos más bien nosotros las cosas, y el concepto microscópico que usamos para entender las cosas es más bien la densidad de carga. O sea, para nosotros, esto que está acá localmente en realidad lo entendemos porque hay una densidad de cargas local que está variando, y ese sí que es un vector, y ese es JDR. Se fijan, este I es solo una función del tiempo. Esta cantidad es solo una función del tiempo, está medida en amperes. ¿Okay? Lo que depende del espacio es otro concepto que fue el que vimos, que era lo que llamamos simplemente densidad de corriente, y esta densidad de corriente sí que es una cantidad microscópica que nos da cuenta de qué cosa, bueno, en este caso funciona con el flujo, y este J que nos da cuenta, este J esencialmente da cuenta de la densidad de corriente, que es proporcional a la densidad de carga, ¿ok? A distintas cargas, así como puede colocar un índice I, porque pueden ser electrones, pueden ser iones, etc. Así que tenemos una suma en I, y esto además es proporcional a la velocidad promedio que tienen las partículas I. En el modelo que les dice, solo coloqué velocidad I, probablemente puede haber una distribución de velocidad distinta, y eso nos da la información de cómo era la corriente. Entonces, comprobamos esa cantidad que está ahí. Lo segundo fue que, a partir de simplemente tomar un volumen y usar el hecho que la carga es conservada, mostramos que existe una ecuación para el J que se llama ecuación de continuidad, y simplemente es continuidad. Esa ecuación de continuidad lo único que nos enseña
es la conservación de carga. Dice que la densidad de carga varía en el tiempo por el hecho de que hay un flujo como un transporte de carga. Esa es la forma que nos gusta decir, modelar este tipo de cosas. Y esto lo ocupamos para cualquier población. Variación de algo, transporte, este es el mecanismo esencialmente de transporte, y después uno obtiene cosas. ¿Ok? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que no lo mostré, pero podríamos usar J. Si J fuera solo proporcional a, no fuera la velocidad no jugara un rol, si solo proporcional a la densidad, entonces uno diría, bueno, que aparece un gradiente J, y esa fue la ecuación que resolvimos la vez pasada. ¿Ok? Entonces resolvimos esta ecuación y multiplicaría ondas. Pero, por ejemplo, J, hablando seguramente de termodinámica, simplemente para dar una idea, uno podría pensar que J podría ser proporcional a ¿qué? ¿Qué es lo que hace que haya movimiento de carga? Ustedes se imaginan qué pasaría si en un medio tengo, por ejemplo, una zona acá, llamemos 1, y una zona 2, muchas más cargas. Imagínense un desbalance de carga. O si quieren un desbalance de población, como China, y tomo un pequeño país al lado, donde hay mucha población en un país y poca población en el otro. ¿Qué es lo que debería pasar? O en un lugar, no sé, por ejemplo, hay mucho bienestar y en otro hay demasiado poco bienestar. Un gradiente de algo. Por ejemplo, si uno mira el norte de África y Europa, uno ve que hay un gradiente térmico, un gradiente económico enorme. En la vida promedio en Europa son como 80 años, la vida promedio en África aumenta como 37 años. Entonces la gente se muere mucho antes, un montón de cosas. ¿Qué es lo que ocurriría entonces? ¿Qué se imaginan ustedes que debería pasar con la población? Debería haber un flujo de población, se llama migración. ¿Sí? Y ese mismo flujo de población debería pasar si tengo muchas cargas en una zona y poca carga en otra zona. Pero este se va a deber esencialmente a un gradiente de diferencia. Eso va a hacer que matemáticamente uno va a decir que ese flujo, ese J, por ejemplo, podría ser proporcional al gradiente, a la diferencia de población. ¿Ok? Si ocupo eso, en este caso, fíjense que esta ecuación de continuidad se va a llamar de poblaciones. En nuestro caso, en nuestro modelo, no, esencialmente por ahora, no hemos considerado el gradiente grande de población, de densidad, lo que generaría que, fíjense, la ecuación de continuidad se transforma en una única ecuación, porque ahora esta parte de acá es proporcional al gradiente, por lo tanto, la equidad de divergencia del gradiente, a eso llamamos laplaciano de J, y de laplaciano de Rho, perdón. Y eso nos crea esta única ecuación que se llama la ecuación del calor. La ecuación del calor es simplemente dt de la temperatura igual al laplaciano de la temperatura, y espero en su curso de termodinámica cuando lo veamos para terminar eso, donde esencialmente lo que va a enseñar es que la temperatura, el flujo de temperatura es proporcional al gradiente, al gradiente de temperatura. Si se toma cualquier elemento, lo caliento de un lado y de otro lado, produce que hay un transporte de partículas, portadores que quieren de un lado a otro lado. Pero ese portador se conserva, y por lo tanto eso va a hacer que encuentre una ecuación de la forma dt igual a esto. En nuestro caso, lo que les mostré no era eso, les mostré que usamos un elemento distinto, la ley de Joule, y eso me llevó a una ecuación de gran parciales en primer orden, que era la ecuación de onda, solo se va a calcular. ¿Ok? Pero aprovecho de hacerles notar esta cultura general para que también lo conozcan. Entonces, nosotros usamos la ley de Ohm. Entonces, ya la ley que gran personaje. Se me olvidó decir que se puede colocar el video que vale la pena para que lo miren aquí de cultura general. Uno de sus cursos, creo que era el 2020, de la ley complementario, donde habla de cosas históricas, así que les recomiendo ver eso solo, cultura general, aquí por supuesto, y tengan el deseo de aprender un poco más allá de lo que estrictamente necesario que tienen que saber. Entonces, Ohm lo que va a hacer es que va a descubrir, establecer una relación entre la velocidad y la fuerza, que en nuestro lenguaje se transforma en J igual a la densidad de corriente, va a ser una constante, que es la conductividad, por el campo eléctrico. ¿Okay? Va a ser esta la gran versión, la ley de Ohm, un gran resultado de la época, porque bueno, era un poco, era lo observacional, era un poco extraño. Por supuesto, uno siente la cosa que nos gusta hacia lo físico, que la idea de la física es que va a explicar lo real a través de lo imposible. Y significa lo real a través de lo imposible. Por ejemplo, piensen en Galileo. Galileo dejaba caer los objetos, y todos los objetos que dejaba caer, por ejemplo, si dejó caer un lápiz, una hoja, entonces uno ve que uno es más rápido que el otro. ¿Okay? Pero Galileo tuvo la capacidad de imaginarse que si hubiera vacío, cosa que nunca pudo ver, porque no lo puede hacer, si fuera posible el vacío, eso era el imposible,
entonces los objetos eran atraídos por la misma fuerza. ¿Okay? Por eso hablamos, el imposible nos permite explicar lo real. Y así la física hemos ido explicando muchos fenómenos. Entonces, en el caso de Newton, lo imposible sería que lo real es que veríamos esto. Lo imposible es que creemos que la fuerza mueve las cargas. Entonces, ¿qué era lo extraño que faltaba para conectar este imposible? La teoría que nos permitía explicar las cosas y lo real, obviamente, tiene que ver con que hay colisiones, y las colisiones, este mecanismo de colisionar era tan rápido que en las escalas que observábamos solo vemos la velocidad media, y eso nos da la sensación que la fuerza es proporcional a la velocidad y no la fuerza proporcional a la aceleración. ¿Okay? Pero lo que es correcto sigue siendo correcto, no viene Newton. El problema es macroscópico. Cuando hacemos pasar corriente, no estamos hablando de 5 partículas que se mueven. Estamos hablando de 10 elevado a un número importante de partículas, con millones o cientos de millones de partículas. Los casos semiconductores son menores, pero como un problema es tan complejo, entonces obviamente encontramos leyes que contradicen nuestras ideas básicas como se describe en la naturaleza. Entonces esta ley de Ohm, que nos llevó a hacer, obviamente Ohm no hizo esto, Ohm encontró entonces la conductividad. Ohm realmente lo que hizo fue tomaba cables, en su época lo que hacía, desarrolló no era una batería, era un aparato que generaba diferencia. El aparato que usó era un aparato térmico, tomaba materiales, generaba una diferencia de temperatura muy grande, y eso hacía entonces que hubiera corriente. Entonces tomaba cables de cobre, cables de aluminio, etcétera, etcétera, y estableció empíricamente una ley. Va a establecer entonces, que la deducimos la clase pasada, se puede estar aquí escondida, I es algo así como proporcional si lo integro en una cierta área, en un cierto largo. Entonces este J se va a transformar en I, la corriente, porque obviamente veo cuánto J o cuántas cargas atraviesa un área A. Y por otro lado, este G lo paso por el otro lado, entonces G me va a quedar 1 partido por G, eso llamamos la resistividad. Eso multiplicado simplemente por alguna constante se va a transformar, y acá como integro desde 0 a L, este se transforma en el voltaje, y uno encuentra la ley de Ohm. Ohm en realidad lo que escribió fue esa ley que está ahí. Ohm lo que estableció, su teoría fue que el voltaje era proporcional a la corriente, y la constante de proporcionalidad lo llamó resistencia, y lo importante fue que hizo muchos experimentos, caracterizó cómo dependía la resistencia de las propiedades de los cables, porque obviamente la resistividad es una propiedad microscópica, ya les voy a dar una tabla, pero geométricamente se da cuenta si tomaba un cable, por ejemplo, de cobre más gordo, tiene un resultado distinto, será más largo. Entonces, ¿qué es lo que encontró Ohm? Y este resultado realmente que encontró Ohm fue simplemente que la primera proporciona resistividad, una propiedad intrínseca de los materiales, que tiene que ver con las propiedades propias que tienen los materiales. De hecho, los materiales, si los construimos de forma distinta, su resistividad es distinta. Chile vende, por ejemplo, cobre de una resistividad bastante pequeña. Por eso nos compran, y eso lo tratamos de hacer lo mejor posible. Entonces tenemos la resistividad. Aquí es proporcional, bueno, va a ser proporcional al largo partido por el área. Ahora, ¿por qué? Y en la clase pasada llegamos hasta ahí. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, si vamos a decir avanzando. Sí, la G es la conductancia. No, la G es la conductividad. ¿Ok? Simplemente G es acá, le llamamos conductividad. Conductividad. Y esta que está acá, que es simplemente 1 partido por G, es un nombre. Lo llamamos resistividad. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo usted? ¿Estamos claros? Y entonces, lo que encuentra este resultado Ohm. Entonces, ¿qué fue lo que encontró Ohm para poder describir o discutir? Entonces, no sé si hay alguna otra duda, si no, continuamos. Entonces, lo que encontró es que la primera pregunta es que si alguien me pregunta, no sé, imagínense, alguien les pregunta si en la calle o un niño en tercero medio que está aprendiendo este tipo de ley, les pregunta por qué si yo aumento el cable al doble, ¿por qué la resistencia va a ser el doble? ¿Por qué crece la resistencia con el largo? ¿Qué le dirían a ustedes? ¿Cómo explicarían eso? Eso, ¿sí? Tan simple como eso. O sea, si yo tengo que correr, no sé, 100 metros con obstáculos, digamos, imagínense un partido de rugby, correr 200 metros es más difícil, voy a encontrar con más gente que me quiere taclear. ¿Ok? Entonces, tan simple como eso. O sea, efectivamente, la resistencia, efectivamente, es proporcional, la resistencia es proporcional a L, ya que aumenta el número de colisiones, tan simple como eso.
Y obviamente en promedio, si tengo n colisiones n, en 2n voy a tener 2n colisiones, no hay ninguna razón en promedio que no. Por supuesto, los electrones algunos van a tener más o menos colisiones, pero el promedio es el mismo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Es una variable en el lenguaje termodinámico extensivo. Crece con el tamaño del sistema, con el lado. ¿Sí? Pero esa misma persona me podría preguntar, ¿por qué si ahora yo aumento el área? Es decir, que yo tomo un cable delgadito y si tomo un cable gordito, ¿ok? ¿Por qué la resistencia si uso cobre? Y acá uso cobre. ¿Por qué la resistencia en mi circuito va a ser menor? Así como eso. ¿Sí? Es como los dos tengo la misma carga, tengo el mismo voltaje y aumento el espacio, es como que diluyo y por lo tanto efectivamente hay más caminos que puede hacer el sistema y por eso entonces va como un inverso. ¿Está bien? ¿Está claro para todo? Entonces, esto me dice, hasta ahí todo maravilloso, entonces me diría que luego, entonces la resistencia disminuye con el área. Y esto fue aplicado por mucho tiempo en nuestra tecnología. Ya les dije que, bueno, ustedes no vivieron eso, están apenas viviendo. Cuando, por ejemplo, empezaban a aparecer los computadores de forma masiva, uno esperaba 2 o 3 años y el nuevo computador que aparecía era 10 veces más poderoso. ¿Okay? Entonces uno esperaba como 2 o 3 años y se compraba un nuevo computador y realmente vale la pena. Hoy en día, no sé si yo tengo este computador, que me va a cambiar, el nuevo computador que está, la calidad un poco más. Voy a pagar, digamos, una fortuna simplemente por algo que dura un poquito más. Antes, en cambio, era pagar por algo que calculaba 10 veces más. La pena era, no sé, 20 veces mejor. Todo era mejor. Y la razón era porque el problema actual es que la electrónica, lo que nos queda es cambiar de tecnología, de dejar la electrónica, pasar, por ejemplo, a la fotónica, pasar a otro tipo de mecanismo, como usar la luz. Así que actualmente, si alguien dice, si espero 5 años más, voy a tener un computador infinitamente mejor, basado en electrónica, estamos al límite. Ya no tenemos la ley de Moore, llamamos, muestra cómo podemos ir avanzando tecnológicamente. No necesitamos hacer un cambio tecnológico importante para poder mejorar, porque ya los cables no los pudimos hacer lo más pequeños, ya podemos hacer. ¿Okay? Ya, simplemente si uno lo hace más pequeño, la resistencia crece en vez de disminuir. Crece. Y la razón de eso es que cuando lo hacemos tan pequeño, el único mecanismo de la resistencia es la superficie. Si lo hago más pequeño, es peor, veo más la superficie. Así que tenemos ahí un problema de tecnología importante. Entonces, el ETA, perdón, ¿qué puedo decir del ETA? El ETA, obviamente, la resistividad, uno puede colocar una tabla y entonces modular materiales. Eso tiene que ver, obviamente, cómo son preparados, digamos, y cuál es su resistividad. Esta cantidad se mide en ohm, y dije que es omega metros, porque es la unidad oficial, digamos, de medir la resistividad. Entonces, por aquí seguramente coloqué algunas tablas más, voy a anotar algunas, a ver si coloqué algo por aquí, y tengo tablas, estas cosas por aquí. De todas maneras traje mi propia tabla, ¿ok? Pero esas son más antiguas, bueno, pero si esta no tiene ninguna tabla. Si no iría a buscar resistencia eléctrica, porque quizás lo vi en español. De todas maneras tengo mi propia tabla, por sacar. Entonces, de resistencia tengo, por ejemplo, algunos números, el aluminio, por ejemplo, o el metal, aluminio, entonces el aluminio, por ejemplo, tiene una resistencia de 2,65 por 10 elevado a menos 8 o menos. Es un muy buen metal, es muy liviano. Sin embargo, es escaso nuestro cobre, que es, digamos, en nuestro caso el cobre, que es un metal también bueno, pero no tan buen conductor comparado al aluminio. Mientras de resistencia más pequeña, su conductividad entonces es mejor. En este caso es 1,7, sin embargo, es un material mucho más abundante y por eso el cobre es mucho más interesante. Porque se tendríamos todo en aluminio. ¿Okay? Pero es más escaso, así que hay un problema digamos, de demanda. El oro, como se imaginan, el oro también tiene buena conductividad, el mejor también es 2,35 por 10 elevado a menos 8. También el oro es un metal, digamos, escaso, y bueno, un metal también que tiene valores por otras razones, digamos, y hace que sea también, si no haríamos solo materiales de oro.
muchos de esos circuitos hay oro. De hecho, cuando la gente vota cosas electrónicas, muchas personas tratan de recuperar las tarjetas porque tienen bastante oro en pequeñas cantidades, bloqueen. Y tiene bastantes elementos que uno trata de recuperar, que son casos. Entonces también tengo la plata, otro buen conductor. La plata es 1.59 por 10 a la menos 8, cobre es mejor. ¿Okay? El hierro, todos buenos conductores, entonces el hierro tiene 1.7, más o menos como nuestro cobre. Obviamente nosotros tratamos de hacer cobre más puro para que aún sea mejor. El agua con sal, ¿ok? Entonces el agua con sal, en este caso eso sería un buen conductor o un mal conductor. O sea, mejor conductor que el agua sin nada. Si uno le coloca sal, eso se ioniza y entonces permite que sea mejor conductor. Ahora, comparado con esto, que no está, fíjense, tiene casi más o menos 0 de magnitud más resistente. A pesar que es un buen conductor. ¿Okay? Ya empezamos a ver que no es un buen conductor. El vidrio, ¿cómo se imaginan que será el vidrio? Aislante conductor. Aislante. Así que este tiene una resistencia del orden de 10 elevado a 10 por 10 elevado a 16. ¿Okay? Estos sí que tienen una gran resistividad. Estos son muy buenos conductores, y estos son malos conductores, a partir de ahí. El lodo, por ejemplo, el barro, ¿okay? Tiene 1,3 por 10 elevado a 7, y el último la madera. ¿Cómo se imaginan que es la madera? Madera. La madera es un buen conductor o un mal conductor. Malo, así tiene entonces 10 elevado a 15. Entonces, si uno, por ejemplo, toma un borde de la roca de madera, efectivamente no está protegido. Si uno tiene, ¿sí? ¿Cuánto es el vidrio? El vidrio es 10 elevado a 10 elevado a 10 a 10 elevado a 16. Okay. Lo que pasa es que el vidrio es un material raro. El vidrio, el profesor de interfaz común, es un material amorfo. ¿Qué significa eso? Y si uno lo mira microscópicamente, no tiene una estructura cristalina, lo que está al revés, tiene una estructura de defectos, son puros defectos. Entonces, si yo hago un vidrio y vuelvo a hacer otro, no se parecen nunca. Por ejemplo, defectos, si todos miran sus huellas digitales, lo identificamos a cada uno por sus defectos. Si uno mira en equivocaciones, en inclinaciones, en desbordes de paredes, todos miran sus huellas digitales, son completamente distintas, o sea, cualitativamente son iguales. Todos sus vidrios parecen ser iguales, pero cada uno tiene una huella diferente. Son sus defectos como están colocados. Y los defectos, como están distribuidos en distintas posiciones, cuando uno trata de hacer pasar corriente, ejercen distintas resistencias. Por eso tenemos esta variedad tan amplia, a pesar que uno ópticamente la propiedad más o menos dice como de igual, es bastante homogéneo, pero las propiedades eléctricas son muy distintas debido a que tienen muchos como ustedes en sus huellas digitales. Entonces, tenemos, digamos, este tipo de materiales. Ahora, ok, muy bien, tenemos esta propiedad que está ahí. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos entender o cómo podemos modelar, digamos, la ley de Ohm? Entonces, modelo simple de ley de Ohm. Entonces, ¿qué quiero hacer? Entonces, la ley de Ohm, por ahora, alguien me dice, ok, ¿cómo entiendo que J es igual a una constante por el campo eléctrico? Entonces, para hacer un modelo simple de eso, lo que uno dice, bueno, tenemos un modelo físico simple, la fórmula que voy a encontrar, y lo interesante es que el modelo que voy a usar es de juguete, porque obviamente estamos en la escala de la física cuántica. Sin embargo, a pesar de la física cuántica, la fórmula que voy a encontrar es bastante buena, digamos, porque hay una parte que viene a la mecánica cuántica y otra parte que no. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Que simplemente uno dice, bueno, tengo partículas que son acá, y acá tienen esencialmente resistencia. Hay de alguna forma oposición a que se quiera mover. Entonces, eso es como uno lo modelaría. El modelo más simple uno se diría, bueno, son partículas, supongamos que tienen masa m, estas partículas están dadas por una posición r, por ejemplo, como una, entonces tengo r2 puntos. Está bajo el efecto, por supuesto, de un campo eléctrico, lo que genere una caída de tensión que hace que se mueva. Así que supongo que tienen carga Q, y estas entonces están bajo la influencia del campo eléctrico. ¿Y cómo modelo la resistencia? ¿Cómo modelo ese proceso? Los procesos más comunes que conocemos por la resistencia son la fricción seca, que es la fricción, pero eso es un efecto muy superficial. El otro fenómeno que conocemos es la fricción húmeda, la cual esencialmente nos dice que hay una fuerza de oposición que es proporcional a la velocidad. ¿Okay? Vamos a usar esta como modelo. Vamos a suponer que hay una especie de viscosidad
que hace que esto no pueda avanzar. ¿Ok? Por ahora, entonces es un efecto, digamos, viscoso. Efecto viscoso o efecto viscoso. ¿Ok? Es verdad, es un modelo juguete, uno dice, pero ¿cuál fluido? ¿Qué sé yo? No olviden que en realidad los electrones a escala, digamos, de la mecánica cuántica son algo así como un campo, son una función, que es la función de onda, y esta función de onda al interior siente el efecto del medio. Si puedo colocar una partícula medio viscosa. Veamos qué nos da si hacemos. Si hacemos eso, entonces nos queda la siguiente ecuación, nos queda que entonces la masa por la velocidad es igual a la carga por campo eléctrico menos una cierta constante por la velocidad. Entonces, eso les recuerdo que este es el típico modelo que usaron cuando tenían problemas, que uno se lanzaba, por ejemplo, en paracaídas, y uno trataba de entender cómo eso más o menos funcionaba en alguna escala, digamos, cuando uno trata de escribir eso, uno ve y usa este modelo para entender por qué no siguen acelerando. ¿Okay? Entonces, basado en esta idea, entonces uno encuentra que en equilibrio, uno esperaría que cosa que esencialmente de acá hago equilibrio, hago esto cero, uno encuentra que la velocidad de equilibrio, o sea, simplemente la carga por el campo eléctrico partido por esta constante que llamamos de amortiguamiento en el sistema. ¿Okay? Por lo tanto, uno diría que J, y ahora sí construyo mi J, J debería ser algo así como la densidad de carga, ¿ok? Multiplicado por la velocidad característica que tienen estas partículas. Así que, y la densidad de carga, ¿qué es? Si tienen, es la carga por el número de partículas por unidad de volumen, n, número de partículas o corpúsculos por unidad de volumen. Y eso lo multiplico por la velocidad. Pero la velocidad vale en este caso la carga, así que me queda la carga al cuadrado, partido por lambda por el campo eléctrico. Y por lo tanto, uno encuentra una relación, usando este modelo muy simple, uno encuentra una relación lineal entre J y E. Y además, en realidad uno trata de decir, ¿pero qué es lambda? ¿Qué sentido físico tiene este lambda? Si lo vuelvo a la ecuación, acá si lo divido por el m, ok, esto es algo así como, si fijan, si lo divido por m acá, me queda m acá, y entonces acá me queda distancia dividido por dos tiempos, acá me queda distancia dividido por un solo tiempo. Por lo tanto, para que tenga sentido físico, lambda, si quieren partido por m, es algo así como 1 partido por algún tiempo característico. Tiempo. Entonces, tau es tiempo característico. Característico. Entonces, si lo reemplazo acá, y lo extraño que esta es la fórmula correcta, me queda que la corriente va a ser que J va a ser proporcional siempre a la carga al cuadrado. O sea, si tengo portadores con mayor carga, la conductividad mejora. Eso es obvio porque obviamente si transporto cosas que muchas cargas, efectivamente van a llevar mucha masa. Así que tenemos carga amplia ahí. Por otro lado, es proporcional a la densidad de portadores. Si tengo muchos portadores, obviamente voy a conducir más. Así que es más o menos obvio. Después viene este que está acá, y esto es interesante porque me queda, bueno, primero dividido por la masa. A esa masa en realidad en el lenguaje eléctrico cuántico le llamamos movilidad. La dificultad no es. No es necesariamente la masa, porque la masa es un concepto que a nivel clásico, como lo entienden por ahora, es algo que uno de alguna forma transporta, es la inercia, es lo que atrae la gravedad, pero a nivel cuántico la masa es un efecto de simplemente las interacciones que tienen los objetos. De hecho, no sé si me hicieron hacer este cálculo en el colegio, pero supongo que algunos lugares lo hacen, es que si uno conoce la masa, por ejemplo, del carbono, no son necesariamente el carbono y agua, y calculan la masa que tienen en su cuerpo. Y uno encuentra algo muy extraño porque dice, conozco el tamaño del átomo, calculo el volumen que tiene un átomo, calculo mi volumen y lo divido suponiendo que soy esencialmente puro carbono y le coloco algunas proporciones de agua. El resultado terrible es que sale que mi peso, por ejemplo en mi caso, peso como 30 kilos, 37 kilos, sale que sería menos de 1 kilo. Entonces me dice, pero qué diablo, ¿dónde está mi masa? No está en la masa que tienen, digamos, no está en la masa que tiene ni el carbono ni el agua. Entonces, ¿dónde está mi masa? ¿Okay?
¿Está perdida o es una cosa extraña? Y uno descubre que la masa solo está dada en la interacción. Cuando uno toma en cuenta la interacción, por ejemplo, de los bolones, la interacción electromagnética, y uno ocupa la relación de Einstein, nos dice que la energía igual a la masa por velocidad al cuadrado. Cuando uno transforma energía en masa, uno descubre que toda mi masa en realidad es interacción. Es extraño. La mayor parte de la gente piensa que su masa es una masa así concreta. Es falso. Lo que es concreto es que esa interacción que tiene con los otros pedacitos de masa, la interacción, esa energía asociada a la interacción se transforma en masa, esa es mi masa. ¿Okay? Es extraño, es chocante. Uno cree que la masa uno es sólida, ¿no? La masa uno tiene en realidad es por interacción. ¿Okay? Y a nivel cuántico eso es así. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Quiero decir que en realidad este cálculo está acá. Bueno, la movilidad tiene que ver con este tipo de interacciones. ¿Okay? Interacciones vibracionales, interacción entre carga, interacción con todo lo que encuentra en el camino. ¿Ok? Y este estado que está acá, entonces está acá típicamente lo llamamos movilidad. Bueno, no les pregunté si alguna vez hicieron ese cálculo en los colegios. ¿No? ¿A nadie? O sea, el profesor nunca se preguntó cuál es el origen de su masa. Y ustedes tampoco. Ok, interesante, cálculo, porque es raro. Uno cree que uno pesa lo que pesan los átomos. Y en química se lo hacen, por ejemplo. Uno podría preguntar en química, ¿dónde está mi masa? Y se dan cuenta que no funciona. Y no es que esté mal la teoría está bien. Simplemente colocar esta hermosa relación que escribió Einstein de energía igual a la masa por la velocidad del cuadrado y ahí encaja en uno. Entonces hay que hacer un bonito cálculo. Entonces tenemos la movilidad y arriba aparece este tau que es muy importante por el campo eléctrico. Entonces, ¿qué significa este tau que está acá? Este tau que está acá es el tiempo asociado al amortiguamiento, pero en realidad cuando uno calcula, si bien de hacer esa teoría más profunda, como la mecánica cuántica, este tau en realidad va a depender de distintos tau. En realidad uno puede mostrar que se suman como un recíproco, pero esencialmente este tau tiene distintos orígenes. Por ejemplo, tiene que ver con las impurezas. ¿Qué significa eso? Significa que si el medio tiene alguna impureza, me pregunto cuál es el tiempo característico en que colisiono por primera vez. ¿Okay? Por ejemplo, piensen que ustedes están jugando, no sé, un deporte, o estamos acá y gritan incendio, y calculan cuánto tiempo se van a chocar con la primera persona. ¿Okay? Eso, si ese tiempo es largo, entonces les va a decir que la conductividad es grande. Si ese tiempo es corto, es decir, si, por ejemplo, si grito de incendio y choco cada 5 segundos, significa entonces que hay mucha resistencia. Si digo incendio y chocan cada 1 minuto, entonces tiene una muy buena conductividad. ¿Okay? Tiene que ver entonces con eso. Impureza tiene que ver con los bordes, tiene que ver con la superficie, porque las partículas cuando avanzan, esencialmente avanzan, chocan también con la superficie. La superficie es la primera imperfección que tiene un material. De ahí para allá no es más material. Imperfección, superficie. Bordes de grano. Los bordes de grano, eso es muy importante, como les dije, que en realidad los materiales, a pesar de tener una estructura cristalina, cuando uno los mira, esa estructura cristalina está así, pero unas par de milímetros o micrómetros más allá, la estructura cristalina está en otra dirección, y un poco más allá está en otra dirección, y eso hace que entonces los electrones, cuando quieren viajar, van chocando de un cristal, de un pedacito de cristal a otro cristal. En realidad, todos los materiales que tenemos son policristalinos. Este metal que está acá, esto está acá, mis huesos, etcétera, todos son policristalinos, no son monocristales. Si fueran monocristales, serían frágiles. Uno le pega un golpe, aunque fuera acero, y se quedaría igual que el vidrio, muy frágil. Lo que lo sostiene y lo hace duro es que tenga defectos, como por ejemplo borde de grano, o defectos puntuales. Las impurezas son simplemente que uno toma un cristal y de repente le aparece, digamos, cuando mira la estructura cristalina, hay un material distinto por ahí y que localmente cambia la estructura cristalina. ¿Okay? Por ejemplo, en sus huellas digitales, las dislocaciones que tiene en su línea, se dan cuenta que hay un punto donde vengo con 2 líneas y se juntan y me aparece otra más. ¿Okay? Esas son las impurezas. Otra cosa que juega enormemente en las fluctuaciones son las fluctuaciones internas. Es decir, que este sistema, por ejemplo, en un monocristal, en realidad que el electrón debería estar fácil, cuando va avanzando los átomos, los núcleos atómicos se están moviendo así, vibrando. Y ese vibrar es como, imagínense, jugamos, no sé, colocamos una línea de personas y le decimos a las personas que hacemos con los ojos cerrados, moviéndose hacia los lados. Y ustedes tienen que tratar de atravesar eso. Si vibran poco, es decir, que se mueven muy poquito así, va a ser muy fácil pasar. Pero si se están moviendo muy así,
va a ser muy difícil que logren pasar. Eso nos hace las fluctuaciones térmicas y hace que ese tiempo también sea grande. ¿Ok? Entonces uno realmente, este resultado es correcto cuánticamente, pero el resultado especificado que está acá, uno tiene que calcular de muchas formas distintas y es ahí donde uno calcula la correcta, digamos, conductancia de un material o resistencia. ¿Okay? Es así como realmente lo calcula bien. Uno va a escuchar exactamente la misma fórmula, pero es el tiempo característico de producción el que entonces va a cambiar de material en material. ¿Ok? Entonces tenemos eso que está ahí, nos va a dar perfectamente así. Entonces, algunas observaciones, creo que habían algunas cosas acá, simplemente vamos a dar más observaciones. Bueno, aquí voy a decir una de esas, muy bien. Ok, creo que había una foto que me gustaba. Acá, ese primer comentario es que, fíjense, cuando toman un cable, por ejemplo, este está funcionando, aparece una sensación rica, está calentito, ¿sí? Es la movilidad. Traté de decir que no era la masa, por eso les conté que uno la masa no tiene el cuerpo con la interacción. La movilidad no necesariamente es la masa de la partícula, sino que es la masa efectiva. De hecho, solo dar otro ejemplo que fue importante hace unos 5 o 6 años atrás, es lo que llamamos el bosón de Higgs. Por ejemplo, uno se pregunta cuáles las teorías donde dicen, las teorías de simetría nos dicen que las partículas fundamentales no tienen masa. Entonces uno diría, pero el electrón tiene una masa chiquitita. Yo digo, ¿dónde viene esta masa? Porque decíamos más teoría. Y lo que descubrimos es que la masa no se debía a que en realidad al perico como los 60, en realidad fueron 2 belgas y un escocés, ¿ok? Engler, Baruch y Higgs. Los 3 van a decir que hay algo más que no habíamos visto nunca, que los electrones cuando se mueven en realidad están colisionando con algo, con una cosa viscosa. Esta partícula viscosa la llamamos el bosón de Higgs. ¿Okay? Y esa interacción entre que esto se mueve y está estas cosas golpeándolo, hace que tenga una movilidad, hace que tenga una dificultad a moverse, una inercia. Esa dificultad la llamamos la masa. El origen de la masa lo asociamos a eso. O sea, convencerte que en física nos gusta, yo sé que hasta ahora te han enseñado así, está bien, ya has aprendido cuando vas a comprar pan, le dice, ven 1 kilo de pan y en tu cabeza se imagina algo sólido, no sé qué se imagina en tu cabeza, pero cuando compras algo, no te imaginas interacción, no te imaginas partículas que están colisionando con otras y eso es lo que pesa. Pero eso es la verdad. Entonces, llamamos movilidad un concepto un poco más general, es simplemente una dificultad a moverse que se origina en algún lugar. ¿Okay? Por ahora, también es simplemente que algo propio de la materia, intrínseco, espero que cambie en el futuro, que ahora entiendas la masa, por lo menos, por ahora, se debe a una interacción con algo. ¿Okay? Ese algo, por ejemplo, para los Higgs, para los bosones, para los electrones, los Higgs, por ejemplo, para mí, son esencialmente las interacciones nucleares. ¿Por qué? Esa interacción nuclear le da el peso final que tiene realmente mi átomo y no el peso que yo tengo y creo tener. ¿Ok? Pero cuando tomas el peso, ¿verdad? No está. En equilibrio, la velocidad no cero, en este caso acá, lo que es proporcional al campo eléctrico, solo cero es el campo eléctrico cero. O sea, cuando tú te lanzas, imagínate, si fuera cero, yo me lanzaría en un paracaídas y caería acá en la mitad, digamos, del aire. ¿Cómo? Pero sigo bajando. Este tipo de fuerza viscosa lo que te dice es que se frena a una velocidad asintótica, pero no es que se hace cero. ¿Sí? El sistema sigue cayendo. ¿Por qué? Porque esencialmente lo puedes ver acá, otra forma de explicar la velocidad. Siempre tengo una fuerza, mientras hay una fuerza me está moviendo. Y la fuerza viscosa no es capaz de equilibrarla en el sentido de que la frena. O sea, sí la frena, pero la frena de tal forma que hay una velocidad constante de equilibrio y una velocidad cero. ¿Okay? Y eso pasa, por ejemplo, cuando uno se tiene un piquero, que tira un piquero al agua, y uno no es que si uno dice, pero esto me frena, no. Si no empiezas a patalear, vas a ver que sigue bajando. ¿Okay? Cuando se tiene un piquero, uno se frena fuertemente, pero después sigue bajando. La única forma de volverse es que tienes que empezar a patalear, es decir, tú aplicar fuerza sobre el fluido para volver a subir. ¿Sí? Si no, sigue bajando. ¿Okay? Por eso puse el ejemplo del paracaídas, que supongo lo ven, pero cualquier ejemplo donde tiene una fuerza viscosa pasa. ¿Okay? Porque dije que este es un tiempo característico promedio. ¿Okay? Y bien, esto te explicar de dónde viene físicamente de verdad. La fórmula es correcta. ¿Okay? O sea, cuando, por ejemplo, si alguien me pasa un material que quiero entender de dónde viene su facilidad, le tengo que preguntar, por ejemplo,
Si yo quiero que sea más resistente, debería disminuirle las impurezas. O si yo quiero aumentar su resistencia, debería meterle impurezas. Cuando lo diseñe, lo prepare, etcétera, lo dopo, para aumentarle la impureza para que sea más resistente. ¿Okay? Por ejemplo, si hacemos con cerámica y cosas así. La superficie, si logro aplanarla lo que más pueda, por ejemplo, si en un circuito, usar cosas que estén muy pulidas para que efectivamente no afecte este tiempo. ¿Okay? Los bordes de grano, quiero construir un material que sea de la forma lo más posible con menos bordes de grano. ¿Okay? Y bueno, la fluctuación térmica es obviamente el computador. ¿Qué pasa cuando sube la temperatura? ¿Por qué los computadores empiezan a fallar? Se fijan, casi todos tienen ventiladores que suenan por aquí y por acá. Es porque si no evacúa el calor, simplemente el computador empieza a fallar. Empieza a funcionar bien. Depende del material, depende de cada uno, tiene que estudiar con cuidado. O sea, ahí sí que crecer una física puede ser grande, sí, pero no es material. Y lo peor de todo, lo que dije el estado final es igual a la suma del círculo, es decir, tiempo de impurezas, más estado de bordes, etc. Se suman así. Entonces, el tiempo que va a dominar en esto es el tiempo de grado más pequeño. Mientras más pequeño es el que determina la resistencia. ¿Okay? Y nosotros, por ejemplo, cuando vendemos cobre, lo que hacemos y vendemos cobre muy puro, es porque tratamos de sacar la impureza. La superficie, eso depende de la gente que lo va a usar, donde trabajamos mucho, es acá, en el que sea realmente con muy pocas impurezas, y los bordes de grano, eso es el material, cada persona lo va a diseñar de acuerdo a la aplicación que quiera hacer. Lo que vendemos, cobre de muy alta pureza. ¿Okay? Algo así como 99 y tanto, y por eso nos pagan más por cubo. Porque si vendes cobre sin bruto, más tienes el nivel de impureza, es mucho más barato. ¿Okay? Bien, entonces, vamos a hacer un break. Simplemente, ¿qué más quería decir? Voy a hacer un efecto yo, la tengo que terminar. Mi idea es imagen de acá arriba, para volver con él. Solo quería terminar este efecto, que todo, cuando toman un material que tiene corriente, por ejemplo, en caso de un transformador o un cable, uno siente una cosa grave, ¿sí? Un calor, ¿sí? Todo, bueno, puede checar. La pregunta es, ¿de dónde viene este efecto? ¿Por qué se calienta el material? Este es el mayor problema que tienen, ¿por qué sus teléfonos, digamos, dura tan poco la batería y todo? ¿Ok? Todos tienen este problema y se calientan. La pregunta es, ¿por qué tenemos este efecto que llamamos efecto Gauss? Es decir, cuando cubierto por Gauss, efecto Gauss. Entonces, es que cuando tomamos un material y le aplicamos un voltaje, no hay forma de evitar esto. Y este es nuestro mayor problema de mal uso de energía. Realmente el mayor problema de energía es que tenemos un flujo, en este caso, de calor. Flujo de calor, ustedes supongo les gusta llamar flujo, es decir, estamos en entropía. El sistema siempre es un flujo de calor hacia afuera. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos? Por hecho, eso es simplemente, este es el problema, bueno, está exagerado, pero mucha corriente, es que nuestros electrones, debido a que en realidad las trayectorias, si las miramos, son así, y cada vez que colisiona hay intercambio de energía. Este es uno de nuestros desastres, bueno, a veces lo ocupamos, por ejemplo, para calentar pan, o muchas veces para hacer, no sé, calentar agua, ocupan este efecto positivamente. No siempre es negativo, o sea, también lo usamos positivamente. O sea, ya me imagino poca gente, digamos, va a tocar el pan con el gas, digamos, sobre todo la tostadora. Seguramente no ocupan esas cosas que eran metálicas, digamos, porque genera mucha pérdida de calor, pero muchas seguramente hasta se calefaccionan así. ¿Ok? Entonces, pero el origen de eso esencialmente es que se debe a estas colisiones que intercambian de energía y esa energía se nos va. En el caso de los computadores y teléfonos es pésimo porque eso hace que tengamos que todo el tiempo estar cargándolo. Y las baterías tienen un ciclo de, a pesar que ustedes son recargables, se pueden recargar así como 30.000 veces o algo así. Tienen la vida media, si en algún momento se les van a echar a perder. ¿Okay? En cambio, por insistir, si usáramos luz, y tiene muy poca interacción de este tipo, seguramente tendrían teléfonos que les durarían meses y años sin lograrle la batería. ¿Ok? Simplemente porque evitamos este problema. Pero bueno, eso obviamente todavía no está en desarrollo, lo estamos tratando de hacer de alguna forma. Así que tenemos el efecto chao. Entonces nos damos 5 minutos y volvemos y seguimos discutiendo acerca de cantidades de claridad. ¿Estamos bien? Sí. Se me cayó, gracias. Yo estaba buscando.
Ahí por mientras le hago publicidad, digamos, después vamos a jugar con circuitos, pero contesto a nuestra página web, si estoy jugando alto, no dudo pueden crear circuitos como quieran. Interesante. No, es como una masa efectiva, pero no es que se electrosa, no es una masa, pero cuando se mide, la masa que está aquí no es la masa electrónica, la masa efectiva que es la interacción que tenemos. Es más grande, o sea, es algo así como la masa de más todo el efecto interactivo. Y son interacciones electrón-electrón, interacción electrón-fonón, o sea, cuando uno ve, digamos, que está vibrando, y eso te da, digamos, algún tipo de masa. Y luego que la masa está dominada por ese efecto y no una masa. Entonces tenemos hasta acá, y puedes colocar esa pequeña masa y colocar la masa de interacción. Eso hablamos de movilidad. Correcto. No, eso viene directa, una mecánica cuántica. Una mecánica cuántica, incluso no me lo tiene. El apoyo resultado. La mecánica cuántica es una teoría más exitosa que tenemos un sentido que está en el necesita entender esas cosas raras, pero los números son maravillosos. No te dice cosas con la precisión. Es la teoría con más predicción. Y puede resultar perfectamente. Y eso que no es muy no, hay que ser pero pero se lo enseñan que tenemos como tres cursos de sus aprendizajes modernas, un curso de la mecánica cuántica, un curso de la mecánica cuántica 2, y también un curso que se llama física del suelo. Pero en ese curso se le escribió la solución, algo así, pero no sé si resuelve nada. Tengo que salir a plantear, sí, está muy mal. Además, bueno, la mujer es muy constituida como teoría, se muera, yo creo como dos de alguna intuición cuál, ¿verdad? Al principio no tiene muy constitución, sacar buscar soluciones funcionales. Ok, buscaban estado como energía. Sí. Pero el primer bonito resultado que son sobre enseñar que uno muestra de la comunidad para hacer lo que tiene. Es bonito cálculo. Pero vale la pena, hay que aprender y hacer cierto la conciencia. Que me gusta decir que sabemos que el Venezuela ha hecho revoluciones, pero la mayor parte de las revoluciones se base. Todos sus circuitos, sus teléfonos, funcionan por ciencia. Entonces, ¿cuánto? Entendí cómo pasó de la densidad acá. Sí, igual a por el campo. Pasó a como voltaje para la eso lo hice en el fatal. Lo que hice con eso es que tomé esa relación y después la calculé primero lo que usé hecho que campo léxico y largo N igual a la diferencia de voltaje partido por el largo. Se da esa que campo eléctrico igual a esa relación. Otra, pero lo que lado se supone que es pequeño, entonces se relaciona a la corriente partido por el largo.
¿Ok? Y ahora entonces, ¿qué queda? Si quieres mentalmente, si esto del cálculo, tengo por acá, entonces, I partido por área, igual a voltaje partido por L, y hay una constante que pasa hacia el otro lado, que llama resistencia. L de la ley de Ohm. ¿Sí? ¿Sí? No, bueno, la mecánica cuántica tiene como estudios algo social. Para calcular fenómenos a escala más grande. Es ejemplo superconductividad. La superconductividad del efecto cuántico. Cuando tienes sobre superconductor y es una escala macroscópica, y solo quisiera entender la parte de la mecánica cuántica. Sí, pero bueno, pero como a efecto cuántico en la gran escala, pero como a problemas clásicos, abordarlos pensando en análisis, por supuesto. Lo aplicas cuando ya va a ser clásico y no simplemente recuperar resultados de la mecánica clásica. Tiene que ver con una cosa con la que mencioné, lo menciono, es que uno puede mostrar que la probabilidad, la trayectoria cualquiera, la acción mecánica, va como una cosa que algún curso quizás se lo enseña en mecánica, sí, tiene que ver con la acción, tiene que ver con la gracia. Tiene que ver con la acción, uno calcula el probable de la acción, es el lagrangiano, y acá partido por H bar. Entonces, ¿qué te dice eso? Te dice que si uno calcula la trayectoria, por ejemplo, la pelota de fútbol, pegar la pelota y, por ejemplo, te haga esta trayectoria, entonces tú dices, tengo una pelota, se la golpea y te preguntas cuál es la probabilidad de que haga una parábola hasta abajo de la gravedad. Esta teoría te dice que uno puede hacer muchas más trayectorias posibles, por ejemplo, así. Simplemente uno calcula la probabilidad y todas son muy chiquitas y nos muestra que la probabilidad máxima es cuando hace una parábola. Por lo tanto, solo recupera la mecánica clásica, es porque te dice que esto solo se maximiza cuando se le conoce las historias clásicas, por lo tanto, no recupera toda la mecánica. Uno puede hacer cualquier teoría que llamamos semiclásica. Son problemas. Ya con la relatividad de un problema. Pero hay teoría cuántica relativa. Pero no la tengo. Hay que modificar el proceso de la cosa de la Pauli o Mayorana. Muy bien, entonces vamos a seguir. Estamos acá, entonces estaba hablando del efecto ya. Y entonces estamos hablando del efecto, estábamos acá, el efecto Young. Entonces, el otro efecto que quería mencionar está acá. Es un efecto que tiene que ver con la temperatura. Por aquí vi la fórmula, ahí está. Entonces, un gráfico más. El efecto Young, observación, entonces, debido a las corrientes, los materiales se calientan. Eso es por un lado el efecto Young. Ahora, pero también tenemos un efecto que uno se pregunta, les dije que también la temperatura también origina algún tipo de dificultad para que me corriente, y por lo tanto uno espera que si uno grafica la temperatura y uno grafica ahora la resistividad, entonces uno encuentra algún tipo de comportamiento, y lo que uno encuentra es que típicamente es así. La temperatura, por supuesto, recuerden, esto está siempre medido en Kelvin, así que no nos podemos ir de cero hacia allá, aquí hay efectos, bastantes efectos cuánticos, pero después es así. Si uno grafica eso, uno va a encontrar que en general la resistencia es algo así como la resistividad, como una resistencia en cero, ¿ok? Más algo que es proporcional a la temperatura, que va a cambiar al momento con la temperatura, recuerden que se va a cero, no es que sea así, sino que para temperaturas muy chicas lo que domina es la constante, y después aquí hay una temperatura característica a partir de la cual esencialmente lo que domina es esta constante que puse. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre esencialmente por dos razones. A altas temperaturas, esencialmente en esta zona de acá, la resistencia está dominada por efectos térmicos. Efectos térmicos. Es decir, que a pesar que yo haga, no sé, un cable cobre sin impureza, bien super, con sin borde grande, etcétera, etcétera, solo por fluctuaciones térmicas. Es como ir a una discoteca y uno quiere ir a comprarse algo al otro extremo, digamos, donde está el bar,
Y el problema es que si están todos bailando muy motivados, digamos, si es que no ponen una canción suave, digamos, es difícil llegar, ¿vale? Entonces se coloca, no sé, música clásica, le aseguro que es fácil llegar al otro lado y comprar lo que uno quiere, se calman las personas. ¿Okay? Entonces, esos efectos térmicos nos pasa acá, la resistencia a temperaturas altas, esencialmente es pura, esencialmente es térmica, pero cuando empieza a bajar la temperatura, lo que domina la resistencia son efectos típicamente asociados a las impurezas. ¿Ok? A las impurezas. Ahora, eso es para tamaños relativamente cables, digamos, no tan chicos. Si somos muy chicos, aparecen los bordes grandes en la superficie como efecto, pero eso hace que, independiente de que baje la temperatura, la resistencia está completamente gobernada por las impurezas y no por efectos térmicos. ¿Okay? Ahora, nosotros típicamente estamos por acá. Entonces, en nuestro caso, lo que más afecta a la resistencia es térmica. Es decir, que si yo enfrío el material, va a funcionar mejor la resistencia. Y por eso los computadores los diseñamos, les colocamos todo tipo de ventiladores, sistemas de enfriamiento, para que trabajen a una temperatura que uno más o menos diseña razonable, para que esté funcionando bien. O sea, cuando uno diseña un aparato, tiene que pensar a qué temperatura físicamente lo va a mantener, porque si sube la temperatura o baja mucho, se empieza a comportar mal, ¿sí? ¿Qué es la que acá? Nos dije lo que es la probabilidad de trayectoria. ¿Okay? Y eso está partido de una constante fundamental de la física, que se llama constante Planck o h-bar. Esta es la constante, digamos, importante en la naturaleza. Claro. Es una constante que la descubrimos experimentalmente, y es una constante muy importante en la física, una de las constantes fundamentales, como la velocidad de la luz. Esta es otra de las constantes que son fundamentales. O sea, cuando es fundamental es decir que no tiene una explicación a partir de otra cosa. ¿Okay? Entonces, tenemos ese tipo de efectos térmicos. Muy bien. Entonces, ya está. Con eso creo que les dije casi todo lo que iba a decir de la resistencia, así que vamos a decir ahora algunas propiedades más que tengo que comentar. Entonces, la primera es... sí, también se me olvidó algo. Con los circuitos eléctricos, el símbolo que tiene, circuito eléctrico, obviamente nosotros imaginamos que hay cables sin resistencia, eso no existe, pero es la forma, digamos, que nos gusta representarlo, pero la forma oficial de representar una resistencia es así. ¿Ok? Lo vamos a colocar así porque lo vamos a usar bastante, especialmente si coloco un cable, lo que tengo que imaginar es una resistencia. ¿Okay? Si cuando alguien colocábamos, les recuerdo un condensador, por ejemplo, que nos imaginamos dos placas separadas con algún dieléctrico o algo así, lo representamos, y estos son cables, en realidad en estricto rigor esto es una resistencia, un condensador, y esto es una resistencia. Aquí habrá R1, R2, R2, R1 y un condensador. ¿Ok? Físicamente es lo otro, pero nos imaginamos evidentemente eso que está ahí. Es una forma de representar, nada más. Ahora, uno se puede preguntar qué propiedades tienen, conectar cables. ¿Ok? Eso lo hacemos todo el tiempo. Soldamos cable o colocan un alambre y lo colocan con otro y lo presionan simplemente y los conectan así. Uno se puede preguntar si uno tiene, no sé, aquí un material y hacia acá tenemos otro material, digamos, con dos resistencias distintas. Porque este tiene en realidad lo podemos poner por resistencia o conductividad. Este tiene G1, este tiene G2, y nos preguntamos, la pregunta que siempre tenemos que hacer, es qué pasa, digamos, con los campos eléctricos en 1 y también si quieren J en 1, cómo se relacionan con E2 y J2 debido a que conecto los materiales. ¿Sí? Entonces eso que está ahí, si quieren, por ahora sería algo así, una resistencia 1 y una resistencia 2. Y me pregunto, digamos, ¿qué pasa, en particular primero, antes de saber qué pasa con dos resistencias, lo primero que vamos a saber qué pasa con los campos en las interfaces de uno y otro. ¿Sí? Eso es importante, nos permite relacionar. ¿Sí? Porque tienen interconductividad, si hay de hombre, va a pasar algo raro. ¿Sí? Igual cuando pasamos un directo por un eléctrico, superficie, tiene que pasar algo. No, porque, o sea, tú colocas una diferencia de voltaje, una batería, por ejemplo, por acá, y te preguntan qué pasa justo en la interfaz. El campo se da cuenta, porque el campo, si tú le cambias la resistencia,
Uno dice, no debería cambiar. Si cambia la resistencia, cambia, digamos, la corriente, cambia el J. Si cambia el J, cambia entonces el E por la ley de Ohm. Veamos entonces qué es lo que pasa. Entonces, para hacer esto, ya lo saben, lo hemos hecho muchas veces, hacemos dos cosas. Tomamos un volumen que tiende a cero y tomamos una superficie que tiende a cero y usamos nuestras ecuaciones que escriben eso. Por ejemplo, el caso del volumen, que podemos usar. Entonces, lo primero debemos preguntarnos, ok, entonces, ¿para qué tipo de corriente? Entonces, ¿para qué tipo de corriente? Entonces, antes de responder esta pregunta, tengo que introducir un tipo de corriente. Así que, antes de resolver este problema, tengo que colocar algún tipo de corriente. ¿Y qué tipo de corriente voy a introducir para construir la más simple de todas, que es la que funciona en nuestro circuito eléctrico? La llamamos corriente estacionaria. ¿Qué es la corriente estacionaria? Entonces, les recuerdo que por ahora, cualquier corriente, cualquiera sea, satisface la ecuación de continuidad. Entonces, voy a suponer que lo que pasa en tus circuitos eléctricos, que está prendido ahí, por ejemplo, sus televisores, sus, digamos, pantallas, etcétera, etcétera, si uno las mira, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que en realidad, uno, si lo mira con cuidado, salen cargas por acá, por ejemplo, salen 3 cargas o sale una, y entran por acá exactamente las que salen. De hecho, en este caso, estamos alternando. Entran ciertas y salen las mismas. No exactamente las mismas, la misma cantidad. ¿Okay? Si no sale lo mismo, tendríamos acumulamiento de carga. Y si tuviéramos acumulamiento de carga, las fuerzas que veríamos sería que los cables se volarían. ¿Okay? Y que hacemos simplemente igual que en un río. O sea, uno tira agua y no tiene evaporación. Simplemente la misma cantidad de agua que entra, la misma que sale. ¿Okay? Ese tipo de corriente les llamamos estacionaria. ¿Okay? Entonces colocamos esa idea. Entonces, entra y sale la misma cantidad de carga. Por ejemplo, una tubería de agua, eso es lo que hacemos. No se está evaporando al interior. Entonces, si se entra y sale lo mismo, eso me dice esencialmente que el ρ va a ser constante. Vamos a suponer que esencialmente que la densidad de carga no está variando en el tiempo. Es esto lo que nos va a decir una corriente estacionaria. Vamos a decir que dTρ es 0. Y si dTρ es 0, fíjense entonces para responder qué tipo de corriente, porque necesito decir para qué corrientes. Entonces, esto me va a explicar lo que es importante, que en realidad es, me dice que la divergencia J es 0. La corriente estacionaria, el J no es necesariamente 0, podría ser una constante. Por ejemplo, en el caso de un río, lo que nos imaginamos que el río tiene un J constante, y eso hace que haya una corriente estacionaria. ¿Okay? El río simplemente se está moviendo, pero eso hace que entre el mismo caudal y sale el mismo caudal. ¿Okay? Si miran el Mapocho, es impresionante, con un caudal más o menos constante, salvo que vamos cambiando de estación. ¿Sí? ¿No de acuerdo? ¿Sí? Entonces, eso hace que la corriente sea estacionaria. En realidad, la propiedad de corriente estacionaria es lo que usamos cuando hablamos de corriente estacionaria. ¿Ok? Entonces tenemos esta propiedad, digamos, llamada corriente estacionaria. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esta corriente estacionaria? Entonces, lo que vamos a hacer, digamos, es hacer algunas propiedades de ella, digamos, como la siguiente, es que entonces J es 0. Entonces, si la corriente estacionaria, y ahora es como que paso, vuelvo a insistir, de un canal que tiene ciertas propiedades a otro canal que tiene otras propiedades, y uno se pregunta qué es lo que pasa al centro. Entonces, suponemos corriente estacionaria, consideramos corriente estacionaria. ¿Y qué es lo que descubrimos? Descubrimos entonces que, ok, si esto es 0, y además tenemos que J igual a 0, pero además tenemos ley de Ohm. Y la ley de Ohm entonces nos dice que entonces J es proporcional a E, y por tanto nos queda que el campo, nos queda que la divergencia del campo eléctrico es 0. ¿Por qué? Porque J es igual a G por E, saco el G, una constante hacia afuera, y eso me queda 0. Obviamente eso vale de aquí para acá y de allá para acá, y justo en el medio podría ocurrir algo extraño. Eso lo quiero entender. ¿Okay? Entonces, tenemos esta relación que está acá. Ahora, si usamos esta relación que está acá, en este pequeño volumen que está acá, y lo tengo a 0,
Recuerden entonces que como es la integral de la divergencia, la aplico una integral de volumen, o el flujo, o sea, como el teorema de Gauss, me queda que va a ser integral de flujo en ese volumen que tiende a cero, pero ese volumen que tiende a cero, la parte que está fuera del cilindro, como lo tiende a cero no aporta, solo aportan las tapas, así que eso me da que va a ser el área por el campo eléctrico, por la normal, y eso entonces nos va a concluir que en el medio 1 y 2, ya lo hemos hecho tanto un par de veces, así que voy a ir más rápido en eso, simplemente nos va a dar que el campo eléctrico componente normal en el medio 2 es igual al campo eléctrico normal en la componente 1. Eso ya lo he hecho algunas veces, simplemente tomo el mismo límite, tendo a cero eso, y lo único que va a aportar van a ser las tapas de un lado que va por el área, se cancela la área en ambos lados, y me queda simplemente el campo eléctrico por la normal, igual al campo eléctrico por la normal, el otro medio, así que uno encuentra si satisface que la corriente es estacionaria y la ley de Ohm, entonces concluimos que el campo eléctrico es el mismo. ¿Eso qué significa? Entonces, en nuestro caso, ¿qué significa? Perdón, hay un error táctico, porque aquí fue suponiendo que G era el mismo, pero G efectivamente cambia de acá a acá. Así que no puedo llegar a usarlo. Lo que es correcto es esto. Esto no tiene el G. Entonces, eso si fuera la idea. En realidad, si no hay un error, porque el G cambia, por lo tanto, ahí hay una derivada que estoy despreciando. Entonces, si lo aplico para el J, entonces voy a encontrar que el J2N es igual al J1N. Perdón, hay un pequeño error, pero lo que voy a encontrar es que los J, eso sí que es verdad. La divergencia del J es 0. Lo de la ley de Ohm no es tan cierto porque aquí tengo una constante G1 y G2 y justo en el punto está entre medio de algo raro. ¿Okay? Entonces, sí voy a encontrar que el normal es igual al normal y esto sí me da una relación entre el campo eléctrico y los G. Me va a decir que los G, eso sí, ahí está bien. Me va a decir que los G en realidad satisface que J1 normal es, y aquí se aplicó Ohm. Aquí aplico la ley de Ohm porque en el otro medio, ley de Ohm, ahí sí tengo derecho a usar la ley de Ohm. Me dice que entonces la normal, entonces me va a decir que va a ser G2 por 2 normal es igual a G1 por E1 normal. Entonces esto fíjense que me dice, esto tiene que ver con la pregunta antes, me dice que si cambia la conductancia, que fue la pregunta que me hizo un compañero antes, el campo eléctrico, su componente normal cambia. Por ejemplo, si el de acá es un mejor conductor, entonces si el producto tiene que ser igual y el G1 es más grande, entonces el campo eléctrico en 1 tiene que ser más chico, de tal forma que el producto quede igual. Es decir, que si yo paso, no sé, tengo un cable de cobre y lo uno con un cable de oro, va a pasar esa corriente, lo que voy a descubrir que el campo eléctrico disminuye en el medio que es un mejor conductor. ¿Okay? ¿Por qué? Porque entonces, por lo menos la componente normal. Ahora, en un segundo, ¿qué le pasa a la componente tangencial? Entonces, para la componente tangencial usamos el otro elemento que es integrar siempre una, cada vez que tengan dos medios, cualquiera sea la propiedad, siempre tienen que usar el rotor de divergencia, ocupar un volumen que está tendiendo a cero o una superficie que está tendiendo a cero. Y entonces, para la otra componente usamos la ley simplemente que sigue siendo cierta, que el rotor del campo eléctrico es cero, por lo tanto, aquí integro sobre esta superficie y tiende a cero, y eso me va a llevar a la conclusión que la componente 1 tangencial es igual a la componente 2 tangencial, y con eso entonces encontramos cómo se forma el campo eléctrico. Entonces, la conclusión que uno llega o va a concluir es que si tengo dos medios con conductancia distinta, esencialmente en el medio que tenga mejor conductividad, supongamos que G2, bueno, se tiene esta figura acá, supongamos que G2 es mayor que G1, si acá tengo un campo eléctrico, supongamos que apunta en esta dirección, lo que va a pasar es que lo tengo que descomponer en su componente tangencial y su componente normal. La componente tangencial queda igual, no cambia el campo eléctrico, queda igual a ese componente. Sin embargo, si me da un mejor conductor para que el producto sea igual, tiene que ser más chico, y por lo tanto va a ser así, por lo tanto lo que va a pasar con el campo eléctrico es que se va a levantar. Si está así, lo pasa un mejor conductor, en el medio con mejor conductor está levantado así, porque la componente, vuelvo a insistir, la componente normal se disminuye. ¿Okay? Eso es lo que nos pasa. ¿Okay? Obviamente uno cuando tiene dos medios uno está pensando que le quiere aplicar un campo eléctrico horizontal, pero podría uno pensar en cualquier situación, y eso es lo que nos dice las ecuaciones considerando obviamente corriente estacionaria, la ley de Ohm, y usando esta ley por ahora que tenemos acá, que muy pronto la vamos a modificar cuando le enseñe magnetismo. ¿Ok?
¿Estamos de acuerdo? ¿Queda claro hasta ahí? Bien, entonces, ¿sí? Bien, lo dije mental, pero luego no sé qué. Tiene que ver con este volumen. ¿Okay? Ocupo divergencia J por C. Por lo tanto, aplico la ley de Gauss y eso te queda entonces la integral de volumen de gradiente. Pero eso, según la ley de Gauss, es el flujo sobre este volumen igual a cero. ¿Cierto? Después lo que hago es que tomo ese volumen, que unos cilindros que hay en tu cabeza, y lo tiendo a cero. Cuando tiende a cero el flujo del manto exterior, no aporta, porque eso está a cero, lo único que aporta son las tapas de los lados. Esta tapa de acá, que está en el medio 1, tiene la normal hacia allá, y esta tapa que está en el medio 2, tiene la normal hacia acá. Por lo tanto, la de acá va a ser la normal de, en este caso, J2 por el área. Y la del otro lado tiene que ser más la normal de este de acá por J1. Y eso tiene que ser igual a cero. ¿Okay? Elimino las áreas y me queda la relación que está acá. Y después ocupo la ley de Ohm. ¿Ok? Ya lo he hecho un par de veces, por eso ya lo estoy probando hacer que sea más rápido. ¿Ok? ¿Sí? Pero siempre la dirección de J sería por así decirlo. Sí, mentalmente estoy suponiendo que hacia allá, pero ahora mismo, porque supongo que hacia acá, los dos están hacia acá, sería un signo negativo que cambia los dos, así que resultaba bien. No, o sea, sería absurdo que estuvieran así, no hay razón. ¿Ok? De hecho, esto te dice como conclusión que eso no va a ocurrir, no está cambiando el signo, solo se deforma un poco. Estaba así y pasa así, o sea, si está así, se va a formar un poco así, pero no es que cambie de signo. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? ¿Está claro para todos? ¿Sí? Son siempre relaciones que permiten saber la relación de un medio y otro medio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Se me olvidó hacer una observación que también es interesante, dos observaciones, las voy a colocar. ¿Cuáles son las observaciones que te puedo decir? Una es la resistencia, que era simplemente, es simplemente la ley de Ohm escrita en este lenguaje, es R por I. La resistencia, uno dice, también vamos a ver como la capacitancia, la propiedad puramente geométrica. Entonces, ¿por qué es puramente geométrica? Porque fíjense que me queda voltaje partido por I. Voltaje, que lo que es la integral del campo eléctrico en algún largo. Y I es que I, y entonces uno dice, bueno, eso es el flujo de J por ds. Pero si se satisface la ley de Ohm, entonces me queda que esto es E por dl. ¿Ok? Y acá abajo me queda simplemente, me queda J, vale la conductividad por el campo eléctrico. Y de nuevo, si se acuerdan, como lo que yo voy a enseñar en la capacitancia, es como que uno pudiera cancelar el campo eléctrico y me da acá que la resistencia en general va a ser algo así como, ¿qué es lo que es la resistencia en general? Igual como la capacitancia, se lo mostré en general en la propiedad geométrica, esto también es geométrico. Lo único que nos dice que la resistencia va a ser algo así como 1 partido por G, pero esa es la resistividad. Por supuesto, sabemos que proporcional en general a la resistividad tiene que ser así. Y va a ser proporcional a algo así como un largo característico partido por un área característica. De hecho, eso fue lo que encontró Ohm. Pero para distintas configuraciones, materiales, uno espera que sea la resistividad partido por alguna longitud característica. ¿Okay? Y eso de nuevo es geométrico como este. Si se recuerdan, también aparece algo interesante, porque uno ve algo así como flujos, y eso que está ahí, uno dice, la capacitancia, por otro lado, si se recuerdan bien, era algo así, era la carga partido por el voltaje. ¿Ok? Y por lo tanto, y se recuerda cuando decía la carga partido por el voltaje, eso entonces tenía que ver la carga, era entonces la integral, digamos, en este caso, ¿de qué? La carga era simplemente integral de ρ. ¿Ok? Pero eso, si lo pasamos porque o usamos directamente el Gauss, nos queda que eso es directamente el flujo por E. ¿Ok? Por, en este caso, ds, y abajo teníamos simplemente la integral de calor de por D. ¿Ok? Y después, la propiedad, digamos, que uno saca de ahí, el epsilon, por supuesto, está acá, la constante eléctrica. Entonces, se fijan acá, de nuevo hay dl, y acá está el flujo, entonces uno dice, ¿habrá alguna combinación interesante entre la capacitancia y la resistencia? La respuesta es sí. Fíjense que si multiplico la resistencia por la capacitancia, que me queda, me van a quedar solo cosas, van a quedar constantes, que son interesantes. ¿Cuáles quedan? Bueno, si lo reemplazo ahí, entonces me queda, por este lado acá de la resistencia, me queda la integral de E por delta L,
partido por, o multiplicado por la resistividad, o G, y acá abajo me queda la integral de flujo por ds, usando la expresión que puse ahí, multiplicado por lo que está acá arriba, que es epsilon por la integral, digamos, de flujo, ¿ok? De E por ds partido por la integral de E por delta N. Si uno se fija, aquí sí se va todo. Se va esto, se va, digamos, con esto, y entonces, y esta parte se va, ¿no? Se cancela, por supuesto, porque aquí se va de algún lado. Se cancelan, digamos, y esto entonces nos da eta por epsilon, o si quieren, epsilon partido por la conductividad. Entonces nos dice que la resistencia por la capacitancia, extrañamente, no es ni siquiera geométrico, es propiedad solamente del material. El material, cuando tengo un material, tiene una constante dieléctrica, y cuando tomo un material, también tiene una conductividad, y el producto, su resistencia por su capacitancia, es puramente propiedad del material, ni siquiera geométrica. Es simplemente propiedad del material. ¿Ok? O sea, cuando tomo, no sé, un cable cualquiera, o un material cualquiera, me puedo preguntar, por ejemplo, con este trocito de madera que está acá, me puedo preguntar cuál es su constante dieléctrica, ¿ok? Y cuál es su, digamos, en este caso, su resistencia, y a partir de eso puedo determinar o encontrar que si calcular su resistencia y la distancia, debería encontrar estas dos propiedades fundamentales del material, al menos puse. Lo divertido es que eso, si uno le coloca dimensiones, es una cosa que tiene unidades de 1 partido por 5. Se puede mostrar inmediatamente. Ahora, anotamos la observación y en la resistencia por la conductancia, entonces tiene escalas características. Entonces, anotamos observación, una observación un poco extraña, pero nos dice que el producto de la capacitancia y resistencia de un material es solo propiedad del material, solo propiedad. ¿Ok? Entonces veamos cómo aparece eso, por ejemplo. Veamos cómo uno va a elegir este tipo de constantes naturalmente. Entonces, imagínense un material cualquiera, o a suerte una corriente estacionaria. ¿Ok? Primero a suerte que hay una corriente estacionaria, vamos a un ejemplo. Entonces, considero un material que tiene una corriente estacionaria, J estacionario, o J, pero ni siquiera va a ver que sea estacionario. Vamos a usar simplemente la ley de Ohm. Vamos a ver que este material tiene una cierta resistividad o conductancia, llamémosla G. ¿Ok? Y después voy a suponer que también un material tiene una capacidad de polarizarse. Voy a colocarlo. Fíjense que es un material raro. En general, los materiales que decimos que son conductores, suponemos que no se polarizan. ¿Ok? Pero hay materiales, por ejemplo, nosotros mismos, los tejidos, que son por un lado conductores y también son dieléctricos. Entonces me pregunto, ¿qué pasa en estos materiales cuando le aplico, por ejemplo, una diferencia de voltaje o corriente? Entonces en este caso uno esperaría que este caso es un material raro, o sea, es conductor y dieléctrico. Por ejemplo, como mis huesos, como mi tejido óseo. ¿Sí? ¿Sí? Tejido óseo. Solo para tener un ejemplo completo. Y entonces, eso me queda que dTρ más divergencia de J igual a C. ¿Cierto? O unidad estelar y ya está un poco acabado. Entonces tenemos eso. Y nos da esto que está acá. Entonces, lo primero que hacemos es que usamos, si quieren, la ley de Ohm. Entonces, si usamos ley de Ohm, esto me dice que dTρ igual a más, esto está acá, es divergencia de qué. Voy a suponer que hay una G que está acá, y acá reemplazo por E igual a C. ¿Ok? Me queda eso que está ahí. Y después, eso es Ohm. Y después voy a usar una segunda hipótesis. Voy a usar que entonces sea más un medio dieléctrico, entonces hay una relación entre ρ y el campo eléctrico. Entonces voy a asumir que es dieléctrico. Si supongo que es dieléctrico, entonces me queda que dTρ es igual a, en este caso, más. Entonces, ¿qué me queda? Me queda entonces que sale aquí G
acá me queda simplemente ρ, y acá me queda dividido por epsilon del medio, igual a 0. Hice una ecuación diferencial muy trivial. Porque me dice que delta ρ igual a una constante por ρ, la paso para el otro lado, tiene signo negativo, la integro, y eso me dice que es una exponencial, me dice que eso es ρ0 por exponencial de menos que partido por epsilon por t. Entonces, ¿qué me está diciendo esta expresión que está acá? Me está diciendo que si mezclo estas relaciones, me dice que si yo tengo una densidad de cargas en un medio conductor eléctrico, lo que va a pasar es que se van a empezar a decaer hasta ese centro. ¿Okay? Y el tiempo característico de descarga de ese material eléctrico y conductor está dado por la conductividad dividida por la constante dieléctrica. Eso me da un tiempo característico. ¿Ok? Entonces, fíjense esto que me dice, bueno, acá hacemos el gráfico y lo comento, me dice que si tomo, ya les dije, por ejemplo, mi tejido y hay una densidad de carga, divido el disconductor y eléctrico al mismo tiempo, lo que me diría entonces que parte de una cierta densidad de carga, y lo que pasa entonces es que va decayendo exponencialmente, se va hacia 0, ¿ok? Y entonces colocamos tiempo, y acá colocamos ρ de t, y lo otro interesante es que el tiempo característico, ¿cuánto tiempo? Esto casi 0, el tiempo característico es el 0, es simplemente el inverso de eso, es epsilon partido por g. Eso me da un tiempo característico, que si recuerdan acá, fíjense, tiene que ver con la capacitancia y resistencia del medio. ¿Ok? Finalmente, eso es lo que me está diciendo. ¿Sí? Me está diciendo que mientras el tiempo entonces es proporcional a epsilon, me dice que mientras el medio sea más resistivo, más rápido se descarga, mientras sea más capacitivo, más rápido se descarga. ¿Ok? Suponiendo, por supuesto, estoy haciendo un supuesto, porque tenemos conductores que el epsilon no está, porque subiendo el material eléctrico conductor, en ese caso se descarga, y vemos que el material se descarga con esa constante característica. Entonces, anotamos esta observación. Entonces, anotamos pequeña observación. Entonces, observación, el tiempo característico de descarga. ¿Sí? Eso tiene que ver. ¿Cómo? Sí, pero eso es el tiempo. Recuerden que tú tienes que hacer dimensional. O sea, esto es la reserva exponencial de menos t partido por t característico. Ese es el tiempo que estoy usando. Cuando la exponencial es de orden 1, ya es exactamente chico. ¿No? Por lo tanto, el tiempo característico es proporcional a la resistividad material de su capacidad. ¿Ok? Y eso, por ejemplo, uno dice, ¿qué me sirve? Bueno, sus neuronas. Sus neuronas son cables, por los axones, que son dieléctricos y conductores. Entonces, pregunto, ¿cuánto tiempo se cargan y se descargan? Simplemente eso lo analizamos como si fuera resistencia y capacitancia, y con eso podemos detectar cuánto tiempo requiere, digamos, mandar un pulso, enviar información, guardar información, etcétera, etcétera. Tiene que ver con la capacidad, o sea, con la, usando palabras, tiene que ver con la capacitancia y la resistencia de los materiales, por ejemplo, tenemos nuestras neuronas. El corazón también. Funciones en medio excitable también son células que son simplemente conductoras eléctricas, donde tengo resistencia. Al colocar G, quiere decir tengo resistencia y tengo capacitancia. Y eso permite que funcione bien mi cerebro y también mi corazón. Lo vemos exactamente en un circuito eléctrico, y así que es una expresión extraña, pero es. ¿Okay? Y eso me dice, por ejemplo, el tiempo cuánto se demora en descargarse o cargarse, etcétera, etcétera. Con esas propiedades. ¿Sí? Así que sí son importantes. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Bien, voy ahora a sumar series. Tengo tiempo a mostrar en paralelo. No tengo tiempo, solo me falta mostrarles en serie y en paralelo. Y ¿qué más me queda por mostrarles? En realidad me queda poco para el magnetismo. Lo único que falta, que se los debo, es en realidad mostrarles esta parte de acá, y tiene que ver, digamos, cómo funciona un circuito de RC. Que se ha entretenido porque vamos a descubrir por qué estos circuitos son interesantes. O sea, lo único que les prometo, digamos, es hacer prontamente, es mostrarles por qué, digamos, los circuitos son interesantes. En realidad, cuando una persona, cualquiera de ustedes, aquí en adelante de un circuito, lo que tienen que ver es una ecuación diferencial. Eso que está ahí, y los computadores, y la gracia de los computadores, y por qué han aprendido cálculo, y por qué todo eso es importante, en realidad todos los circuitos son simplemente ecuaciones diferenciales. Yo voy a mostrar que todo eso que uno explique son puros simplemente ecuaciones diferenciales. O sea, por estas máquinas, por eso llamamos computadores.
porque calculan. Calculan viene de cálculo, ¿ok? Viene porque en realidad son simplemente cosas que integran, diferencian, hacen todas esas cosas que han aprendido ahora ustedes, las máquinas las hacen perfectamente, porque a través de usar circuitos podemos replicar todo lo que conocen. Podemos replicar su ecuación favorita, me la pasan, de hecho esta ecuación que está ahí, cuando yo lo veo, ese circuito solo porque lo tendrás que leer, cuando uno, se lo voy a mostrar, pero cuando alguien me dice, mire, tengo un circuito RC que traté de dibujar ahí, y le coloco, digamos, una batería, eso es equivalente a un sistema físico de tomar un resorte, colocarlo sobre amortiguado, colocarle un amortiguador, y además aplicar una fuerza externa. O sea, uno puede hacer toda analogía de sistemas mecánicos, no sistemas eléctricos, y así usan para calcular. ¿Okay? Pues ya van a aprender eso. O sea, lo que quiero aprender es que los circuitos no es una cosa de broma, es simplemente repetir el curso de cálculo con aparatos que pasan corriente y piensan, y por eso nos sirven para calcular. ¿Okay? Todo lo menos de cálculo podemos hacer perfectamente un circuito. Pero me existe integral, ¿cómo la resuelvo? Yo puedo escribir el circuito que resuelve el resultado. ¿Ok? Sí, son muy interesantes. Y espero que vean y den el valor a los circuitos, que son despreciables, pero no, son exactamente como el curso de cálculo. ¿Existen alguna pregunta? ¿Sí? La próxima semana, sí, bueno, algunas cosas que dije al principio, la próxima semana no de ejercicio, no probable como tengo una clase auxiliar voluntaria, eso el miércoles durante a las 2. También les dije otro anuncio, dije que el jueves no voy a estar, voy a subir a la auxiliar la clase, y voy a recuperar la clase en falta, dado que no encontramos horario, o yo no encontré horario, dado que todos tienen horarios, digamos, medio difíciles, acá están, descubrí que el único horario que tengo libre son los viernes a las 6 de la tarde. ¿Ok? Entonces voy a hacer una votación, lo voy a hacer online, no sé si lo voy a hacer el viernes en la tarde o algún otro día, pero vamos a hacerlo online, los que quieran pueden entrar, pero va a ser parte de la materia. Porque directamente nos encontré otro bloque que pueda hacer el clase. Salvo que sea un día sábado, entonces antes teníamos clase un sábado, pero ya debería estar prohibido. Recuerden que en China ni siquiera tienen los domingos de descanso, trabajan de lunes a lunes. Pero bueno, una cultura distinta, como se que bueno, pero ¿qué tal? Si se pregunta observacional, por supuesto. Y la materia es toda la materia de estática, como algo mencionó muy bien aquí. ¿Estamos bien? Solo mi consejo, si han ido haciendo los ejercicios, como lo voy haciendo clase a clase, lo más probable es que no les diga ser difícil el control. Si han estado esperando conscientemente, no debería haber problema. Eso es lo que yo creo que debería ser.